Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicomasacali, a este especial del 8 de marzo, Evitar la estafa emocional. Mi nombre es Gabriela Soria y les doy la bienvenida al primer video del canal. En nuestro temario, para aprender a evitar la estafa emocional, vamos a concentrarnos primero en abordar los trastornos de personalidad de grupo B, de acuerdo al DSM-5. En estos se incluye dos trastornos, que es el de personalidad antisocial y el de personalidad narcisista. Ese que nosotros vamos a analizar justamente porque tienen que ver con el tema. Después veremos el mecanismo de la estafa emocional, en el cual nos concentraremos en dos etapas, en el bombardeo amoroso y en la devaluación o denigración. Obviamente tenemos que tocar las consecuencias psicológicas de la misma, más allá de la parte económico-patrimonial, que es a la que generalmente se le pone más el énfasis. Sin embargo, los efectos adversos van mucho más allá de estos. Y las técnicas para romper el vínculo traumático. ¿Cuáles técnicas son las que se recomiendan, que están comprobadas ya científicamente, que pueden ayudar a las víctimas a salir adelante de todo esto? Por último, veremos un bonus de ideas narcisistas que hay que sacar de nuestro sistema. A final de cuentas, estas ideas están en las redes sociales, están en nuestro entorno y lejos de ayudarnos a evitar justamente caer en una estafa emocional, a prevenirla o incluso ya estando dentro a poder salir o sanar, hacen el efecto totalmente contrario, que es revictimizar a las personas. ¿Qué es la estafa emocional? En mis palabras, te podría decir que sucede cuando una persona finge un interés amoroso para formar un vínculo emocional con una persona. Una vez que el vínculo ha sido instalado y la persona está enamorada, se siente obligada a dar todo lo que el manipulador le exige, como pago por sus atenciones y detalles en el bombardeo amoroso. Es decir, el psicópata narcisista generalmente elige desde antes a su víctima, evalúa qué tanto le puede sacar y entonces con base en eso decide también cuánto invertir. Llega un momento en que esa inversión termina, hace un corte abrupto y a partir de ese momento le cobra intereses emocionales, patrimoniales, económicos, físicos, sexuales a la víctima. Como les decía al principio, nosotros vamos a ver los trastornos de personalidad del grupo B. Aquí el primero que abordaremos será el trastorno de personalidad antisocial. En este van incluidos ya la psicopatía y la sociopatía, pero en esta última versión, en el DSM-5, se agruparon en uno solo, que lo definieron como personalidad antisocial. Muy bien, ¿qué es el trastorno de personalidad antisocial entonces? Pues básicamente las características típicas de este trastorno conllevan una falta de conformidad con la legalidad y el comportamiento ético, también una falta de preocupación por los demás de manera cruel y egocéntrica, acompañadas por el engaño, la irresponsabilidad, la manipulación y comportamientos de riesgo. Estos rasgos desadaptativos los podemos ver justamente en los dos incisos del modelo alternativo del DSM-5, que tiene que ver el inciso A con el deterioro del funcionamiento de la personalidad y el inciso B con los rasgos patológicos de la personalidad. Entonces, en el inciso A tenemos que podemos evaluar si estamos o no con una persona antisocial, es decir, psicópata o sociópata, si tienen estos cuatro rubros en identidad, autodirección, empatía e intimidad. ¿En qué consisten? Bueno, en identidad, parte fundamental de este tipo de personalidades es el egocentrismo. Su autoestima va a estar derivada de la ganancia personal, del poder o del placer. En el 2, que es la autodirección, vamos a ver que van a establecer sus objetivos con base en la satisfacción personal, la ausencia de normas internas prosociales, van a tener generalmente comportamientos ilegales, antiéticos y fuera de toda norma. En el 3, en empatía, pues va a haber una falta de preocupación por los sentimientos de los demás, de las necesidades o de sufrimiento. También va a estar muy presente la falta de remordimientos después de herir o maltratar a otra persona, como si nunca hubieran hecho nada malo. En el 4, intimidad. Bueno, aquí básicamente tiene que ver con la incapacidad para tener relaciones íntimas recíprocas.
Hay una explotación de modo fundamental de relacionarse con las otras personas. Utilizan el engaño, la coacción, el abuso de una posición dominante y la intimidación para controlar a los demás, en caso de que el encanto inicial ya no sea suficiente. En el inciso B de los rasgos patológicos se deben de cumplir con estos rasgos que se manifiestan o se clasifican en manipulación, insensibilidad, engaño, hostilidad, asunción de riesgos, impulsividad e irresponsabilidad. En manipulación, frecuentemente van a intentar influir o controlar a los demás a través de la seducción, el encanto, la labia o congraciarse, ¿no? Para conseguir básicamente sus fines. En la insensibilidad vamos a ver que hay una falta de preocupación por los sentimientos o problemas de los demás. Aquí otra vez aparece la falta de culpa y de remordimiento por los efectos negativos o perjudiciales de sus acciones para con los demás. Y también tienden mucho a presentar agresión y sadismo, es decir, hay un placer por hacer sufrir y por sentirse bien si saben que están causando algún dolor. En el engaño, la falta de honradez y la fraudulencia es piedra angular de esto. También tiene una representación errónea de sí mismos, entonces siempre se van a embellecer, van a exaltar sus cualidades, ¿no? A una manera pues irreal. Hay una distorsión también al relatar los acontecimientos, ¿no? Siempre se pintan como los héroes, como estas personas valientes, con muchísimos valores. Entonces, el engaño se puede dar de esa manera, tanto por fraude como también el hecho de mentir sobre su personalidad y sobre su historia de vida. En hostilidad vamos a ver que hay sentimientos de enfado persistentes o frecuentes. Suelen tener constantemente ira, estar irritables en respuesta a desaires menores, ¿no? El clásico, pues tú no sabes quién soy yo, por qué haces esto, me las vas a pagar, ante cualquier cosa mínima. Tienen un comportamiento cruel, desagradable y vengativo. En la asunción de riesgos podemos ver que son personas que tienden a tener actividades peligrosas, de riesgo y potencialmente dañinas, que además generalmente son innecesarias, ¿no? ¿Por qué? Por lo menos que tienen una propensión al aburrimiento, tienen una iniciación irreflexiva de las actividades. Entonces pueden ser personas que practiquen deportes extremos, que a lo mejor se pongan en situaciones riesgosas, sean promiscuos, tengan sexo sin protección. En el 6 de impulsividad, las características es que generalmente se dejan llevar por el momento, por estímulos inmediatos. Entonces esto hace que no tengan reflexión sobre las consecuencias de lo que están haciendo y tengan dificultad para trazar y seguir planes, pues básicamente a mediano y largo plazo. En irresponsabilidad, hay un desinterés y falta de cumplimiento con las obligaciones y compromisos económicos y de cualquier otro tipo. Hay una falta de respeto y de cumplimiento a los acuerdos y las promesas, es decir, no se sienten obligados a cumplir con su palabra, no tienen palabra y tampoco se sienten obligados a cumplir con cosas que a final de cuentas como seres humanos funcionales en una sociedad deberíamos de cumplir, por ejemplo, la pensión alimenticia o pagar alguna deuda. En el trastorno de personalidad narcisista, lo que podemos ver justamente es que tienen una autoestima variable y vulnerable, con intentos de regulación a través de la atención y la búsqueda de aprobación de los demás. Tienen una grandiosidad manifiesta o encubierta. Y aquí también podemos empezar a evaluar si estamos con una persona con trastorno de personalidad narcisista a través del inciso A, que es el deterioro del funcionamiento de la personalidad, y el inciso B del DSM-5, que tiene que ver con los rasgos patológicos. Cuando hablamos del funcionamiento de la personalidad, también nos señalan estos 4 puntos que son identidad, autodirección, empatía e intimidad. En identidad hay una referencia excesiva a los demás para la autodefinición y regulación de la autoestima. Es decir, tiene una autoevaluación exagerada de sí mismos
que se va justamente oscilando a los extremos, y la regulación emocional que suelen tener estas personas tiene muchas fluctuaciones. Su autoestima tiene muchos altibajos, ¿no? ¿Por qué? Porque están buscando justamente esta validación externa, y cuando no lo tienen, pues presentan estos bajones, ¿no? De ánimo, de autoestima, de supuesta autoestima, más bien de egocentrismo, y entonces por eso suelen ser personas un poco más inestables que la persona antisocial con ese único trastorno. En autodirección, a diferencia del antisocial, aquí el narcisista tiene sus objetivos basados en la obtención de la aprobación de los demás. Tienen estándares personales excesivamente elevados porque desean verse como algo excepcional, y al mismo tiempo siento que tienen derecho de hacer lo que sea, cuando quieran, pues como quieran, ¿no? No son conscientes a veces de sus propias motivaciones, a diferencia también del antisocial, que generalmente tiene más presente cuáles son sus objetivos. En el caso del narcisista, cree que tiene derecho a hacer todo lo que quiera por el simple hecho de ser él o ella, que pueden tomar lo que quieran, y que generalmente sus acciones siempre tienen una justificación. En la parte de empatía, podemos ver que hay un deterioro de su capacidad para reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los otros. Es decir, no escuchan. Fingen que escuchan porque si de alguna manera la información les funciona para la etapa de la devaluación o la denigración, es decir, para ya controlar, minimizar a la víctima, entonces es información que sí se les queda almacenada, pero no es algo que realmente les interese porque conecten. Entonces están también al pendiente en exceso de las reacciones de los demás, sobre todo de aquellas personas que consideran relevantes. Es la clásica persona que puede tratar muy bien a los que considera iguales o superiores de rango, por ejemplo, en una escuela, en su empresa, en un vecindario, gente de dinero, ¿no? Que tenga una buena posición económica, pero con meseros, con personas que considera vulnerables. La persona narcisista generalmente suele ser muy machista y muy misógina. Entonces, por ejemplo, con las mujeres, con los niños, con los ancianos, con personas que trabajan en el servicio a otros, pueden ser personas muy pedantes, muy groseras, porque no los considera iguales. Para ellos sí son inferiores. Entonces, esa es otra de las características. Además de que sobreestima o subestima el efecto que causa en los demás. Es decir, dependiendo de su estado de ánimo y qué es lo que considere, puede ser que crea que causó un efecto en otra persona cuando pues la persona ni al caso, o que lo que hizo no era tan grave para causar ese efecto. Entonces lo acomoda a su conveniencia. En el cuarto punto, que es la intimidad, podemos ver que tiene en gran medida relaciones superficiales, ¿sí? Las entabla para la regulación de su autoestima. No hay una reciprocidad tampoco, al igual que con la personalidad antisocial. Tiene poco interés, prácticamente ningún interés, ¿no? En las experiencias de los demás, y se basa en básicamente querer tener beneficios personales de las personas con las que se relaciona. Si estas personas no les sirven para obtener estos beneficios, realmente es que no les toma mucha importancia. Y en el inciso B podemos ver la grandiosidad y la búsqueda de atención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la grandiosidad se refiere a tener sentimientos de, ya sea explícita o encubiertamente, de egocentrismo, y que eso le hace creer al narcisista que tiene derecho a tomar, a hacer o a deshacer lo que él quiera. Como decía anteriormente, para ellos todo lo que hagan tiene una justificación. También tienen la creencia de que son mejores que los demás, y puede ser condescendientes, ¿no? Pero en esta parte justamente de sentirse superiores. En la búsqueda de atención hay intentos excesivos para atraer y ser el foco de atención de los demás. Busca ser admirado, busca ser idolatrado y seguido. A diferencia del antisocial, el narcisista suele ser dominante pero poco asertivo, se deja llevar más por las emociones. El antisocial va a ser dominante, asertivo, ¿sí? También va a buscar la atención,
pero a final de cuentas suele ser más frío y más calculador, aunque claro que una persona puede presentar ambos trastornos, solamente que un trastorno puede estar más marcado que el otro, siempre hay una jerarquización. Vamos a ver ahora el mecanismo de la estafa emocional, ahora que ya podemos identificar a grandes rasgos cuando alguien tiene un trastorno de personalidad antisocial o narcisista. Recordemos que el antisocial, el DSM-5, ya integra a la psicopatía y a la sociopatía. Entonces, ¿cuál es este mecanismo? Bueno, consta en la primera etapa de bombardeo amoroso, ¿sí? Que la podemos ver aquí. Después de la devaluación, el descarte, que puede ser definitivo o intermitente, y el hovering, que es la aspiración amorosa. Entonces, aquí nos vamos a concentrar básicamente en el bombardeo amoroso y en la devaluación. ¿Qué es el bombardeo amoroso? Básicamente, aquí es cuando el manipulador busca estar contigo la mayor parte del tiempo, así como invadirte con llamadas, mensajes, visitas e invitaciones inesperadas. Te dice que con nadie se ha sentido como contigo y comienza a hacer planes a futuro de vivir juntos, tener hijos, casarse, tener un negocio como pareja. Prácticamente cualquier ancla que te amarre a una relación idealizada. Entonces, en este punto pasan de ser nada en tu vida a ser todo. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para lograr este bombardeo amoroso? Primera bandera roja, transgresión de límites, la idealización, promesas de amor, adulación y la victimización. Esta última de la victimización la va a estar utilizando durante la devaluación y el descarte y el hovering. Esta nunca la dejan de utilizar. Ellos siempre quieren quedar como las víctimas de sus propias víctimas. Pero vamos a empezar con el primero. La transgresión de límites. ¿A qué se refiere esto? Pues que básicamente este tipo de seres busca que la relación avance de manera muy, muy rápida. ¿Ok? Entonces esto hace que la víctima no tenga la capacidad en ese momento de poner un alto y pensar hacia dónde está yendo la relación. eh, Básicamente de no poder cachar estas banderas rojas de que algo raro está sucediendo. ¿Por qué llegaría una persona a darte todo sin necesidad de reciprocidad? Porque además a ellos son personas que te bombardean justamente de este tipo de detalles, de amor, de atenciones, pero parecería que no esperan nada a cambio. Te lo dan todo sin condicionamiento y esto a final de cuentas provoca anclas. Entonces en la transgresión de límites puede ser justamente que te cite en horarios en los que tú no estabas disponible, por ejemplo en la noche que tú ya te ibas a dormir y entonces quiere verte, y por el amor romántico tú piensas que la persona está muy enamorada, entonces accedes a verlo, te desvela, ¿no? Llamadas a deshoras, llamadas cuando estás trabajando, mensajes que quiere que contestes pues justamente cuando tú estás ocupado en otras cosas, tocamientos, ¿no? O sea, desde la primera, segunda cita ya es como que el abrazo, el besito, el agarrarte la mano, el agarrarte la pierna en el carro, ese tipo de cosas que son anclajes que hacen que la víctima empiece a sentir como familiaridad con este tipo de seres, ¿no? E igual en los principios y en los valores, si eras una persona que a lo mejor decía que nunca iba a tener una relación con alguien casado, ¿sí? Esta persona te empieza a convencer a partir de bombardeo amoroso para que tengan esa relación. Entonces, también en la transgresión de límites, básicamente te enseñan a no poder decir que no. Una vez que ya cortaron tus límites, que ya no puedes decir que no a nada, dan paso a las siguientes etapas. Pero primero tienen que quitarte esta parte de poder marcar los límites. Es muy importante para ellos desbloquear, digamos, ir desbloqueando por niveles esta parte de voy avanzando poco a poco, a ver dónde está tu límite. Y en este límite yo sigo avanzando porque te voy a convencer, voy a usar otras técnicas para que tú digas que sí, donde querías decir que no o donde me dijiste en un principio que no. La idealización. Al principio, la persona psicópata narcisista sí ve a la víctima como perfecta porque te eligen por tus cualidades y por tus virtudes. Esta persona ya te evaluó y ha visto que eres una buena víctima porque hay demasiado combustible
para poder extraer de ti. Entonces, sí existe una idealización en la primera parte y es lo que hace también que ellos empiecen como a darte estas señales, estas pistas junto con la técnica de adulación de, ay, qué bonito cabello, eres muy inteligente, eres muy bonita, eres una persona trabajadora, eres una persona empática, ay, qué altruista, mira cómo te llevas con tu familia. Entonces esto hace que te vayan dando las señales de dónde te van a atacar, qué es lo que quieren justamente eh, destrozar en ti, romper en ti. ¿Por qué? Porque saben que ellos nunca van a poder tener esas cualidades, entonces las intentan explotar o tener a partir de las personas que engañan. Entonces la adulación igual en forma de piropos, de frases, de reconocimientos, mensajes, ¿no? De presumirte para que justamente tú vayas cediendo pensando que realmente se fijó en ti por ser quien eres. Y sí lo hizo, pero a final de cuentas está en esta parte de la idealización, donde primero te vas a mirar, pero como justamente nadie puede ser mejor que él, te va a destruir eso que te aduló. Las promesas de amor, ¿qué tienen que ver? Bueno, pues casi inmediatamente va a ser planes a futuro, de querer tener bebés, de una boda, de tener un negocio, de casarse. Y entonces esto va a hacer justamente que cuando ya empiece la etapa de devaluación, tú te sigas aferrando a las promesas de lo que sería supuestamente su amor, de dónde llegaría la relación. ¿Sí? La victimización. Bueno, en la etapa de bombardeo amoroso generalmente suelen usarla contando una triste historia, ya sea con una expareja, de la infancia, con su familia, porque de esta manera despiertan tu lado empático. Entonces tú te identificas con ellos y les empiezas a contar también tu vida. Esta información la van a utilizar después, ya en la etapa de devaluación, de denigración e incluso en la de descarte, para provocarte, para hacerte sentir mal, para hacerte luz de gas, que ahorita lo vamos a explicar, pero es información que a final de cuentas él está recibiendo y tú a cambio solamente estás recibiendo una historia de engaños, una historia que no es cierta y que además él ya sabe porque lo ha utilizado con víctimas previas que le va a funcionar para que tú confíes en él. ¿Cuál es la clave para saber que estás entrando en la etapa de devaluación? Bueno, una vez que ya tuviste casi este príncipe azul, esta persona perfecta que te apoyaba incondicionalmente, que te daba amor sin límites, que siempre estaba para ti, que te escuchaba, que parecía que era la persona ideal, que por fin te entendía, alguien en la vida, ¿no? Que era una persona cariñosa, que era un hombre de alto valor, por decirlo de alguna manera. Cuando entramos a la etapa de devaluación lo podemos identificar de esta manera. El manipulador acaba de entrar en la etapa de bombardeo amoroso con una nueva víctima. Como tú recordarás, cuando estabas en el bombardeo amoroso, era una persona que, tal cual el nombre lo dice, te bombardeaba, ¿sí? De atenciones, de amor, de cariño, de detalles. Entonces, lo que sucede aquí es que el manipulador, el psicópata narcisista, no puede tener el mismo nivel con dos, tres, cuatro personas. Jerarquiza la forma en cómo maneja a sus víctimas. Por lo tanto, una vez que ya hizo la inversión del bombardeo amoroso con una víctima y selecciona otra, que recordemos que el aburrimiento crónico es parte de sus características, a partir más o menos de los 3 meses en adelante puede venir la devaluación, dependiendo de qué tan buen combustible seas para él. eh, en este punto empieza justamente a bombardear a otra persona y entonces ya no tiene la misma capacidad, energía ni fuerza para seguirlo haciendo contigo. Por eso entra la etapa de devaluación, ¿ok? Entonces cuando tú ves que esta persona ya se está poniendo fría, ya se está poniendo distante, ya hay algo raro, como que parece que ya es otra persona a la que conociste, ¿sí? Que esa sensación agridulce de que está pero sin estar, con acciones contradictorias. Bueno, ahí estás entrando en la etapa de devaluación
y hay una nueva víctima en puerta a la que está entregando toda su energía, su pseudoamor, atención, detalles y cariño. Cabe resaltar que obviamente cuando estaba en el bombardeo amoroso contigo, tenía a otra víctima en la etapa de devaluación. Es decir, la hizo entrar a la etapa de devaluación para poder bombardearte de amor, para poder estar contigo, llamadas y mensajes a deshoras, verte casi diario, verte muy seguido, ¿sabes? Como que este tipo de cosas. Entonces, básicamente es repetir el ciclo. ¿Cómo podríamos definir la devaluación amorosa? Bueno, en mis palabras, es cuando el manipulador quita abruptamente las muestras de amor, cariño, atención y protección que le había dado sin límites a la víctima, creando en esta confusión sentimientos encontrados, altibajos emocionales, ansiedad y desesperación. Aquí la víctima cree que ella es la razón del comportamiento del manipulador e intenta maximizar los recursos que le entrega a este para que la persona que conoció al principio regrese, pensando que la persona y o la relación están pasando solamente por un mal momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando te quitan abruptamente el reforzamiento positivo, que era el supuesto amor y atención exclusivas 24/7, empiezas a caer en ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no te están dando tu dosis de dopamina, la oxitocina empieza a subir y la víctima empieza a hacer justamente esta especie como de juego de combinaciones, como si fuera una caja fuerte para intentar descubrir cuál es la pieza que quizás movió y que hizo que cambiara de comportamiento esa persona ideal que había conocido. ¿Cuáles son las técnicas que utilizan en esta etapa de la devaluación? Bueno, las técnicas son más de 30 técnicas las que ya se han identificado. Aquí vamos a hablar de las más importantes o las que más he visto que se repiten en los casos que he tenido, que son el aburrimiento crónico, luz de gas, proyección, negación, culpabilización, campaña de desprestigio, desgaste o goteo, provocación, descalificación, ira y venganza, chantaje, amenazas, ocultar información, el famoso ghosting, el hombro frío, vida parasitaria, ley de hielo, verborrea y triangulación. Ok, empezamos por el aburrimiento crónico. Pues sabemos que a partir de los 3 meses, en promedio, empiezan ellos otra vez en la búsqueda de nuevas víctimas. Si no aparece una nueva víctima, entonces agarran una de sus velitas prendidas, que son víctimas que tienen el descarte intermitente, para que ellos digamos que les vuelvan a ayudar en su autoestima. Recordemos que tienen una autoestima muy fluctuante que depende de la validación externa. Y básicamente con este pretexto del aburrimiento crónico, con este pretexto de que ya no hay emoción porque ya conoció todo lo que tenía que conocer de ti durante la etapa de bombardeo amoroso, recordemos que ellos van a 1000 por hora en una relación, no suele suceder como en otras relaciones, que a lo mejor lo que pasa en un año, aquí con ellos ya pasó en un mes, pasó en 3 meses. Entonces con este pretexto es que buscan nuevas víctimas o se van justamente con los combustibles secundarios. Esto también es muy importante. Una vez que entres a la etapa de la devaluación amorosa, jamás vas a volver a ser un combustible primario. Jamás el bombardeo amoroso va a volver a suceder. ¿Sí? A lo mucho en el hovering, sí, la aspiración amorosa va a tener detalles, pero nunca se van a comparar con la intensidad del bombardeo amoroso. ¿Ok? Luego, luz de gas. ¿Qué tiene que ver, digamos, más bien, cuáles son las características de la luz de gas? Aquí básicamente lo que hace esta persona es inventar cosas que nunca sucedieron o frases que nunca dijiste o incluso esta parte en la que han llegado y me dice, ¿sabes qué? Es que yo le conté algo de mi vida y llegó esta persona y me dijo que pasó de otra manera. Sí, ya el momento para denigrarla, para hacerla creer que estaba loca, que está mal emocionalmente, que la víctima es el problema. La luz de gas hace que todo lo que tú le contaste en su momento en el bombardeo amoroso, ahora lo usa en tu contra. Sí, maneja otra versión de las cosas. Entonces, si tú le dijiste, no, pues es que a lo mejor me llevo mal con mi familia, él te sale con este tipo de cosas como de, es que tu familia no te quiere. Bueno, yo no te dije que no me quería, solamente que nos llevamos bien. Es lo mismo, no te quieren. Tú me dijiste que no te querían. Y entonces empiezan a utilizar toda esa información con total dolo, ¿sí? Para lastimarte.
empiezan justamente también a señalarte de que estás mal emocionalmente, de que si notas algo raro, que tú a lo mejor le cuestionas qué está sucediendo, hacen exactamente esta parte como de inventarse cosas, de que tú ves problemas donde no los hay, que a lo mejor estás mal emocionalmente por otras cosas que están pasando y que nada más te estás desquitando con él o con ella, ¿sí? Suelen cambiar las cosas de lugar también, desaparecen cosas, crean chismes. El punto aquí es que parecería que quieren hacer que la víctima crea que está en otra realidad y que sí dudes realmente de su salud psicológica, porque el narcisista y el psicópata mienten de una manera tan cínica y tan convencidos que lo que están diciendo es verdad, que la víctima realmente duda si dejó las llaves donde siempre las dejaba 20 años antes de conocer a esta persona, si a lo mejor realmente dejó desbloqueado el celular, ¿no? Porque pues el psicópata narcisista suelen revisar todas tus cosas, suelen estar husmeando para saber qué información pueden sacarte, qué cosas pueden utilizar a su favor. Entonces a lo mejor lo ves desbloqueado, lo acusas y él te dice que no es cierto, que tú lo dejaste de esa manera. Entonces te empiezan a hacer dudar de tus capacidades cognitivas, de tu memoria y de todo lo que está ocurriendo a nivel psicológico contigo. En la proyección, básicamente como son personas que ya vimos en sus características, ocupan muchísimo el engaño, son muy paranoicas. ¿Por qué? Pues dice la frase, ¿no? El león cree que todos son de su condición. Entonces, como él se engaña, como es infiel, como son promiscuos, como son personas que hacen fraudes económicos, eh, utilizan diversas artimañas para sacar lo que quieren, suelen acusar a la víctima de hacer exactamente lo que ellos están haciendo. Entonces, aquí es una clave. Cuando tú veas que alguien te acusa, por ejemplo, de ser infiel, probablemente esa persona es la que es infiel. Lo que pasa es que su paranoia, ¿sí?, lo lleva justamente a acusarte a ti para que el centro de atención no se enfoque en él, sino en la víctima, ¿sí?, en quien está viviendo realmente esta infidelidad y muchas veces sin ni siquiera saberlo. Entonces hacen esta proyección. Tenía un caso también, por ejemplo, de una usuaria a la que le decían, es que a ti te molesta, el psicópata narcisista le decía, es que a ti te molesta que vean tu lado oscuro. ¿Sí? Eso es proyección. En realidad es el psicópata narcisista el que le molesta que puedan ver su lado oscuro, que descubran quién realmente es, que es un fraude en toda la extensión de la palabra, pero le dice a la víctima que ella es la de fraude, que es la infiel, que es la persona a lo mejor que no tiene el talento, que no tiene la inteligencia, que no tiene las capacidades de salir adelante, que sin él no es nada. Y esto es proyección. En realidad el psicópata narcisista no es nada sin sus víctimas, pero les quiere hacer creer a sus víctimas que ellas no son nada sin él. La negación. Esta técnica suele enloquecer muchísimo a las víctimas porque aunque tengas las pruebas, aunque tengas las fotos, estados de cuenta, testigos de primera mano, niegan con un cinismo que todo haya sucedido. Entonces, eso pone a las víctimas también en un momento de ansiedad muy alto porque no pueden creer que aún con todo lo que se está presentando, aún con todo lo que es evidente, la persona psicópata narcisista no acepta lo que sucedió, ¿no? Incluso puede voltear las cosas y empezar justamente con acusaciones, con la proyección hacia la víctima, ¿no? O la culpabilización de las acciones que él mismo hizo. ¿Pero para qué? Para desviar la atención. Entonces, con esto pasamos a la culpabilización justamente. La culpabilización la utilizan eh, para hacer sentir a la víctima que las cosas sucedieron porque ella así los quiso. Ella así las provocó. Entonces soy frío contigo, ya no te doy amor o te engañé, ¿no? Porque tú eres de esta manera, porque tú no me ponías atención, es que tú eras muy celosa, es que tú eres muy de esta forma. Entonces la culpabilización hace que la víctima se concentre en sí misma, en tratar de cambiar lo que cree que está haciendo mal y se quita otra vez la atención del fraude emocional, de la estafa que está haciendo este psicópata narcisista.
La campaña de desprestigio. Esta generalmente se empezó desde el bombardeo amoroso. La víctima está muy enamorada cuando ni siquiera se ha dado cuenta que el psicópata narcisista ya la está desprestigiando con la familia, con los amigos o con las personas cercanas. ¿Sí? Entonces, suelen tachar generalmente a las víctimas de celosas, las suelen tachar de personas inestables emocionalmente, de personas que a lo mejor tienen cosas raras, que maltratan a sus hijos, ¿no? Que maltratan a lo mejor a los animales, cosas que saben que las van a hacer quedar mal con otros y que muchas veces es la proyección, o sea, en realidad ellos son los que lo están haciendo. En el caso de las mujeres víctimas, por ejemplo, algo que los psicópatas narcisistas suelen acusarlos mucho es de que son promiscuas, es de que son interesadas, es de que em, tienen a lo mejor ejercen la prostitución, ¿no? De forma disfrazada, supuestamente ellos, pero recordemos que el psicópata narcisista es un hombre muy misógino y es un hombre muy machista. Entonces, en esta sociedad misógina y machista, la campaña de desprestigio hacia las víctimas mujeres cobra mucha más relevancia, es mucho más fuerte, cruel, ¿no? Que hacia las víctimas hombres, porque de una víctima mujer, si el hombre dice que es una persona promiscua, que lo engañó hasta con el perro y que aparte es interesada, nunca, nunca o casi nunca se le cuestiona que esto sea verdad, se da por hecho que es verdad en esta sociedad misógina. Entonces la campaña de desprestigio inicia desde mucho antes o dan señales a lo mejor a las personas cercanas de que supuestamente ella es muy celosa, que es muy posesiva, cuando en realidad la víctima todavía no es celosa ni es posesiva, sino hasta la etapa de la devaluación, cuando ya agarra como estos tintes de detective privado, ¿no? Porque ya empieza como a ver cosas raras, empieza a investigar y a dónde vas y qué estás haciendo, ya empieza a tener ese tipo de conductas, pero porque fueron totalmente planeadas y provocadas a propósito por el psicópata narcisista. Y entonces ahí es cuando toma pruebas el psicópata narcisista para supuestamente sustentar su dicho de la campaña de desprestigio que inició desde mucho antes, desde el bombardeo amoroso. Ok, entonces esta campaña de desprestigio inicia en el bombardeo amoroso, continúa en la devaluación y en el descarte también se sigue presentando esta técnica. Es algo que utilizan muchísimo porque recordemos que si son víctimas de sus víctimas, ellos van a poder seguir violentando a otras personas. Entonces, la campaña de desprestigio es una de sus técnicas estrella que jamás en la vida van a dejar de utilizar. De hecho, es la que más utilizan. El desgaste o el goteo. Pues aquí justamente es cuando dan poco amor, poca atención, entonces esto hace que aumente la conducta de la víctima por obtener otra vez lo que tenía en el bombardeo amoroso. ¿Sí? Entonces empieza a haber ya este desgaste en la víctima justamente porque pues si te doy cariño en la mañana y en la tarde, en la noche ya te ignoré por completo. En el de provocación, aquí es en darle en puntos vulnerables a la víctima para obtener una reacción. Es lo que les decía en la campaña de desprestigio. Obtienen una reacción a lo mejor agresiva, obtienen una reacción emocional, de llanto, de desesperación, y entonces esto a su vez lo usan para culpabilizar a la víctima, ¿ves? Por eso no te digo nada, ¿ves? Por eso me fui con la otra, ¿ves? Por eso prefiero estar con los amigos, porque eres una persona muy intensa, eres una persona insoportable, eres una persona difícil, ¿saben? Entonces utiliza la proyección, la culpabilización, la provocación y que a su vez esta le va a servir para la campaña de desprestigio. Si se fijan, empiezan justamente a ir mezclando las técnicas, empiezan a mezclar las técnicas justamente para lograr un mecanismo todavía más sofisticado de maltrato psicológico. La descalificación. Aquí básicamente es que nada de lo que hace la víctima ya en la etapa de devaluación está bien. Les inventan defectos, les inventan que dijeron mal ciertas palabras. Por ejemplo, si la víctima no sabe hablar inglés y el psicópata analista sí, pues es esta parte, ¿no? De la descalificación. Ay, es que no lo dices bien. O, ay, no, se habla de esta manera. Es que si te vistes así te ves como gorda. Entonces, todo lo que era al principio como bueno, supuestamente una cualidad, la descalifica, se vuelven defectos.
y si da una opinión la víctima, la ignora. El aire y venganza. Bueno, en esta parte, como recordemos, tienen un ego muy vulnerable. Entonces, ante cualquier cosita mínima, sí, se enoja. Puede que lo demuestren, puede que no lo demuestren. Recuerde que puede ser explícita o encubierta esta ira, esta irritabilidad, pero a final de cuentas, para ellos cualquier cosa que tú hayas hecho, ay no, que le serviste primero jugo a su amigo que invitó a la casa que a él, ah no, que es que cuando no sé, tuvieron una discusión, él se salió a un bar y tú te fuiste con una amiga. Entonces, este tipo de cosas para ellos ya son dignas de venganza. Para ellos tú les debes algo y entonces tienen que hacerte pagar. ¿Ok? Entonces, son muy vengativos y son muy crueles aparte en sus venganzas. Ay, es que se te olvidó ponerme mi corbata favorita que me iba a poner hoy, entonces ya por eso tengo derecho a engañarte con la secretaria, ¿no? O con mi compañera de trabajo. Así es como lo ve su mente. El chantaje y las amenazas los utilizan ya una vez que se dan cuenta que la víctima no es tan fácil de someter a través de los mecanismos de bombardeo amoroso. Entonces la víctima ya empieza a sospechar, ya empiezan los focos rojos de alerta de que algo está pasando ahí raro. Y empieza esta parte, es que no me quieres, nunca me apoyas, ves, ya estábamos bien y ahora por tu culpa ya me siento mal, hacen como este tipo de cosas. Y si no les funciona, entonces ahora sí las amenazas. Nadie te va a creer, habla con quien quieras, todos saben que tú estás loca, si haces eso te voy a quitar a los niños, tu familia te va a llevar al psiquiátrico, ¿sabes? O sea, son como que este tipo de cosas de, ok, no sirve el chantaje, pues ahora te amenazo directamente y amenazas con los puntos débiles de la víctima, donde sabe que le pueden doler. En este caso, por ejemplo, los psicópatas narcisistas utilizan mucho la violencia vicaria, que es amedrentar y violentar a las mujeres a través de sus hijos. El ocultamiento de la información es la que justamente hace que la víctima de repente se convierta en un detective privado. Te das cuenta que en su historia, que en lo que él dice hay demasiadas incongruencias, que en los horarios no checan, que la historia de los años, donde vivió, qué fue lo que hizo, tampoco cuadran, que conoces personas de las que él ha hablado muy mal y resulta que son buenas personas. Entonces ahí es cuando empiezas a investigar justamente qué es lo que sucede. Este ocultamiento de la información es totalmente a propósito. ¿Por qué? Porque si tú supieras quiénes son realmente, jamás te hubieras enamorado. Y si tú supieras quiénes son ellos, desde un principio hubieras podido mantener este límite con ellos. Pero obviamente, al ocultar la información, darte otras versiones, siempre estar de misteriosos, ellos tienen un sentido egocentrista de control, de poder, de que ellos son los que han decidido qué es lo que quieren que sepas de su vida y qué cosas te han manipulado la información. Entonces les da hasta placer sentir que ellos son los dueños de la verdad, por decirlo de alguna manera. Tenemos el hombro frío, que esto es una de las muestras de la devaluación, donde las víctimas se sienten peor y donde además es donde generalmente suelen hacer un choque en la disonancia cognitiva, porque resulta que después de ser un apoyo emocional, una persona supuestamente empática, que te entendía, que te escuchaba, ahora ya no hay nada de eso presente, ¿no? Entonces ya no te consuela, ya no hay empatía, parecería que ya no conecta con tus emociones y el hombro frío suele ser, como decía, una disonancia cognitiva porque tú quieres creer que la persona que está ahí en ese momento, con la que no conectas, es solamente una persona que está pasando por una crisis, que es una etapa mala en la relación y que no es el verdadero hombre del que te enamoraste. La vida parasitaria. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente esta técnica la usan para no desgastarse, en pocas palabras. Es decir, las otras personas que trabajen, las otras personas que paguen, las otras personas que me den, la otra persona que haga todo, que me busque, que me intente conquistar, que me dé regalos, que me dé atenciones. Aquí lo que ellos dicen es yo ya invertí en ti, entonces tú tienes que pagarme todo lo que yo ya invertí en ti.
Y ellos creen que sus padres, sus hermanos, sus familiares, sus parejas, sus hijos, a quienes hayan elegido como víctimas, porque no todos son sus víctimas, recordemos que tiene que dejar por ahí monos voladores para que le ayuden justamente en este círculo de la violencia que ejercen contra las víctimas. Entonces, a los que ellos ya eligieron como víctimas, creen que tienen el derecho, como lo hablábamos del DSM-5, a que los mantengan y a que les den todo. ¿Por qué? Porque son ellos. Y punto, porque así lo quieren. Entonces, no sienten la necesidad de sacar las cosas con sus propios recursos. Ellos ya invirtieron en conquistarte, en hablarte bonito, ahora te toca a ti devolver lo que en 3 meses te dieron a ti en 25 años, ¿no? Por ejemplo. Ley de hielo. Pues básicamente aquí es cuando te deja de hablar totalmente a propósito, no entiendes por qué no te dirige la palabra, por qué no contesta mensajes o por qué ni siquiera te mira como si no existieras. Y esto también es un maltrato psicológico que deja secuelas muy graves en las víctimas, al igual que el ghosting. El ghosting cuando no se ha trabajado, cuando las personas no están eh, informadas sobre lo que implica el ghosting, sienten que la culpa es suya, igual que la ley de hielo, sienten que la culpa es suya, que ellas provocaron esto, y entonces la ansiedad y la desesperación por llamar la atención de psicópata narcisista es disfrutable para este. La verborrea. Esta verborrea o ensalada de palabras tiene que ver justamente con confundir a la víctima o em, quitar la atención del problema. Si la víctima dice cómo se siente, el psicópata narcisista va a hacer una maroma en la que ya no te estén hablando de lo que la víctima siente, sino de que él se siente abandonado, que él se siente mal, que él se siente triste y entonces ya no terminan hablando de lo que quería la víctima, sino que él se pone en el centro de atención, porque recordemos que en el narcisismo el único importante en la relación es él. Entonces hacen este tipo de cosas para desviar la atención. También suelen utilizar como un vocabulario que parecería que saben de lo que están hablando, pero en realidad cuando tú los escuchas y si tú eres una persona experta en el tema, sabes perfectamente que no tienen ni idea de lo que están diciendo, pero como usan un vocabulario técnico que parecerían como muy sabios, como muy filósofos, muy existencialistas, eh, con esta parte así como muy rebuscada, ¿no? La gente dice, no, pues sí sabe este hombre de qué está hablando, pero en realidad no saben de qué están hablando la mayoría de las veces y solamente confunden. Parecería que están dando argumentos, pero hacen esta verborrea, esta ensalada de palabras, donde quitan la atención del tema y entonces te lo cambian a otro y además fingen que saben de eso, porque además son todo según ellos, ¿no? Según ellos saben de todos los temas, te pueden hablar de cualquier cosa. Entonces la verborrea suele suceder mucho en las relaciones a ese nivel y cuando están hablando con otras personas, pues para quitar la atención de que realmente no saben de lo mismo, del tema que se está hablando y buscan un lenguaje muy rebuscado para que las personas que les digo no sepan de los temas, pues realmente se vayan con la finta de que sí lo saben. Entonces son personas que tienen mucha labia, demasiada labia. Y recordemos más que si que la tienen con personas que creen que están superiores a ellos socioeconómicamente o en una jerarquía más alta en el trabajo, en la escuela, tienen muchísima labia con estas personas porque buscan ganárselos. Y la triangulación. La triangulación puede que tú sepas o no sepas qué está sucediendo, dependiendo de cuáles sean los planes del psicópata narcisista. Si a él le conviene que tú sepas que existen otras mujeres para que con ello aumentes la conducta de intentar reconquistarlo, volverlo a atraer, que vuelva supuestamente a amarte, lo va a usar. Si en sus planes no está que tú te enteres, va a ocultar cualquier indicio de la triangulación. Pero al final de cuentas, tú te enteres o no te enteres, él lo utiliza para aumentar, digamos que las expectativas y la imagen, la autoimagen que tiene. Sí, entonces las víctimas para él son admiradoras, son personas que lo deben de idolatrar y que le aumentan esta falsa autoestima que en realidad es un egocentrismo. Entonces, si no tiene ahí a su séquito de fans,
el psicópata narcisista se siente realmente roto, ¿ok? Por eso los necesita. Cuando si quiere que te enteres es porque quiere que entres en la competencia. Si no quieres que se entere, simplemente para su ego. Muy bien, el descarte amoroso. Aquí nosotros lo podemos definir que sucede cuando el manipulador ya no necesita gastar más energía en la víctima, está enganchada en el vínculo traumático del reforzamiento intermitente. Por tanto, si cree que aún puede tener algún beneficio de ella, la dejará en reserva a través del descarte intermitente. Es decir, vengo, me voy, vengo, me voy en plazos de días, semanas, meses o incluso años. Si considera que ha sacado todo lo que podía de su víctima, o si ésta ya la descubrió o no está dispuesta a darle más al manipulador, el descarte será definitivo. Es decir, generalmente cuando ya los descubres, cuando se da cuenta que ya no van a sacar nada de ti, hace un descarte definitivo. Se aleja, desaparece, pero la campaña de desprestigio ya estaba hecha. Entonces, a final de cuentas, siempre va a intentar que tú quedes mal y él como la víctima. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza en esta parte? El hovering, que también se le llama aspiración, la amnesia perversa, la campaña de desprestigio y las amenazas y los chantajes. En la aspiración va a ser en el descarte intermitente, cuando él cree que todavía puede sacar cosas de ti, entonces sí te va a dar amor, atención, cariño, besitos, promesas de que ahora sí vamos a estar bien. Acuérdate cuando empezamos y lo que queríamos y lo que soñábamos y vamos a intentarlo otra vez. Entonces, sí tiene atenciones, sí tiene, ahora sí que te da migajas de amor y como tú esperas que regrese la persona a la que te enamoraste, pues vuelves a caer. La amnesia perversa tiene que ver justamente con esta parte de la disonancia cognitiva donde no cabe en mí que hayan dos versiones de la misma persona. Entonces, mi cerebro empático no quiere creer que la otra persona es mala, que es perversa, y elijo creer que él es el bueno. Entonces empiezo a perder de vista todas las cosas malas que sucedieron y solamente empiezo a recordar las cosas buenas, aumentando obviamente la oxitocina por la ausencia de esa persona que a propósito se quiso volver mi droga. Cuando me hace el hovering, empiezo a tener otra vez producción de dopamina y entonces mi cerebro codifica que él puede ser la solución a no sentirme mal, cuando en realidad es el problema por el cual me siento mal. Entonces, los psicópatas narcisistas saben que este proceso ocurre en el cerebro y se aprovechan de él. La campaña de desprestigio, ya lo hemos hablado, justamente tú siempre vas a ser la mala de la historia, el malo de la historia, ellos siempre serán las víctimas, los buenos, los engañados, a través de su proyección, generalmente todo lo que le diga a los otros que tú hiciste es lo que ellos hicieron, es lo que ellos pretendían hacer también. Y muchas de esas cosas pues ni siquiera te enteraste, ¿no? Porque es a través de los meses y de los años que las víctimas llegan y se dan cuenta de todo el mecanismo que estuvo funcionando atrás de ellos en la campaña de desprestigio y empieza a tomar sentido todo aquello que fue raro, que no lo vieron en su momento, pero que ahora ya lo pueden ver y que entienden por qué pasa lo que está pasando. Y las amenazas y los chantajes, pues esto ocurre cuando ya la víctima se dio cuenta de quién es la persona con la que estaba, está dispuesta a hablar, está dispuesta a afrontar las cosas, exige el pago, ¿no? Porque generalmente estas personas siempre quedan a deber, mandan a buró a sus parejas, eh, sacaron créditos a sus nombres y no los pagaron, ¿no? Esta parte de, como les decía, vida parasitaria, entonces empiezan las amenazas y los chantajes de que se van a desquitar, que lo van a pagar toda la vida, que no saben con quién se metieron, que tienen amigos no sé dónde, que tienen influencias, y entonces empiezan a crear paranoia en la víctima para que se quede callada. Si se queda callada, el psicópata narcisista podrá más fácilmente envolver a futuras víctimas. ¿Cuáles son las consecuencias entonces que causa en las personas el paso de psicópatas narcisistas por la vida? El primero es el trastorno de estrés postraumático complejo. Aquí lo que yo les explico justamente a los usuarios es que el trastorno por estrés postraumático ocurre de un evento catastrófico muy grande que en su momento afectó tu vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que, por ejemplo, si chocas, te da miedo volverte a subir al carro porque temes perder la vida, que ahora sí te vaya peor de lo que te fue en ese momento, ¿no? O si saliste ileso, que ahora sí te ocurra algo malo. Y el trastorno por estrés postraumático complejo no fue un evento catastrófico de gran magnitud, sino que fueron muchos eventos a lo largo de un cierto periodo con una intensidad podría parecer más baja, pero que al ser seguido todos los días, sí, o casi todos los días entre estas etapas de la devaluación y el hovering, provocan efectos psicológicos igual o más graves que el trastorno por estrés postraumático. ¿Ok? Entonces, por eso se le agrega al final la palabra complejo. Es como si hubieras chocado todos los días que estuviste con el psicópata narcisista. Entonces, si una vez cuesta trabajo superar, por ejemplo, esa parte de que pues chocaste y ya no quieres subir al carro, o te atacó un perro y ya no quieres acercarte a los perros, pues es como si te hubieran atacado diario un perro, es como si hubieras chocado diario, como si diario hubieras sobrevivido a la caída de un avión. Esos son los efectos. También hay un problema con la autoimagen y la autoestima, porque a final de cuentas, como el psicópata narcisista te hizo creer todo el tiempo que era tu culpa lo que estaba sucediendo, entonces la autoestima se ve súper dañada. La víctima empieza a creer que realmente era un fallo en ella lo que hizo que esa persona se alejara, que no era tan bonita, que no era tan atractiva, que no era inteligente, que a lo mejor le faltó dar más. Y entonces obviamente la autoimagen también empieza a tener como estos efectos adversos, porque la víctima se empieza a ver a través de los ojos del psicópata narcisista y el psicópata narcisista siempre va a querer que te vas inferior a él para poderte tener en esa posición de dominarte. La indefensión aprendida. Esto sucede porque las personas creen que en su momento no tuvieron la capacidad de poderse defender, de poder entender lo que estaba sucediendo, de cachar las mentiras, de cachar el ocultamiento de la información, la proyección y todo lo que se empiezan a enterar. Entonces les dejan una sensación de que no saben cómo defenderse, porque no importa lo que hicieran, siempre terminaban perdiendo cuando se trataba del psicópata narcisista, ya sea porque te aplicaran la verborrea, los chantajes y las amenazas, la humillación, la descalificación, culpabilización, pero siempre terminabas perdiendo. Entonces te da la sensación de que realmente esto va a seguir sucediendo toda tu vida con todas las personas, que no vas a tener las capacidades de defenderte. Y fobias. Generalmente se crean fobias, por ejemplo, sociales, pero también pueden haber fobias hacia otros objetos, situaciones o personas que antes de tener el abuso narcisista y psicopático no lo tenía la víctima. Técnicas para cortar el vínculo traumático. En este caso, nosotros hablamos del contacto cero como la mejor técnica y la solución más pronta para poder cortar este vínculo traumático. No estoquear a la persona, no saber nada de él, no contactarlo para absolutamente nada. Si te debe dinero, si se quedó con tus cosas, si a lo mejor hay algo pendiente entre ustedes, dar un cierto plazo y si en ese plazo esa persona no te ha pagado, no te ha devuelto tus cosas o no se ha resuelto el asunto, poner tierra de por medio. El contacto cero es lo mejor porque no te va a pagar muy probablemente, no te va a regresar tus cosas, no va a cerrar ese asunto porque sabe que es una puerta abierta para seguir manipulándote y seguir violentándote. Entonces, el contacto cero se tiene que hacer, pero si no se pudiera, porque a lo mejor hay hijos en común, porque a lo mejor van al mismo trabajo, porque a lo mejor son vecinos del mismo edificio y en algún momento se tienen que ver, la piedra gris es la siguiente técnica que se recomienda. Esta es efectiva en el sentido de que no reacciones emocionalmente absolutamente nada de lo que diga o haga el psicópata narcisista. Obviamente incluye no estoquear, no saber nada de su vida, que tampoco él pueda saber de su vida. En esta parte es importantísimo identificar a los monos voladores, es decir, gente que lo defiende, gente que te va a ti como la vengativa, como la rencorosa, como la persona que no supera o que tú estás mal, gente que le creyó sus versiones, ¿no? De la campaña de desprestigio.
tienes que bloquearlos, alejarlos de tu vida sí o sí, porque son la extensión de él que van a terminarle el trabajo, van a hacer que te sientas mal, van a darle información de ti, te van a dar información de él, entonces digamos que van a estar apuñalándote por la espalda todo el tiempo y no necesitas eso. Hacer la lista de horrores, como lo señala Iñaki Piñuel, también nos puede ayudar. Es decir, cada vez que extrañes por la disonancia cognitiva, el psicópata narcisista, recordar todo lo que viviste con él para que la amnesia perversa no haga efecto y recuerdes que la persona malvada, la persona eh, cruel, ¿no? que conociste en la etapa de devaluación y descarte es la verdadera. La lista de situaciones a título personal en la terapia cognitiva conductual, lo que nosotros hacemos es la lista de las situaciones en las que sentiste que no te defendiste o que pudiste haber hecho algo mejor de lo que hiciste. Porque al hacer esta lista y este análisis, muchas veces se dan cuenta las personas que hicieron lo mejor que podía con lo que tenían y que sí tienen las capacidades y que sí tienen las herramientas y que solamente era el psicópata narcisista el que te hacía creer que no era así. ¿Ok? La falta de información no es un pecado, no es que no seas una persona inteligente, simplemente estabas con una persona perversa, pero claro que tienes las habilidades para poderte defender y la lista de situaciones en las que analices cómo fue que te comportaste y si habría otra posibilidad de ahora en adelante de comportarte, eso te va a ayudar a sentirte más seguro y segura de ti misma. También romper con el amor romántico, es decir, en el bombardeo amoroso se aprovechan muchísimo de estas falsas ideas del amor romántico, de las rosas, los chocolates, las promesas a futuros, ese príncipe azul del que te enamoras una noche y ya vives toda la vida felices para siempre. Entonces, cuestionar, destruir, desaprender el amor romántico para construir y aprender sobre un amor sano y funcional es lo mejor que te puede suceder para evitar volver a caer en una estafa emocional o si no has caído, pues para evitar caer en un futuro. ¿Cuál es nuestro bonus que les había comentado que íbamos a ver al final del video? Bueno, estas son las ideas narcisistas que debemos eliminar de nuestro sistema sí o sí y que podemos ver que están muy presentes en las redes sociales y que además incluso coaches y pseudopsicólogos las manejan mucho. El primero es que el psicópata narcisista te eligió por tus carencias o por tus heridas. Falso. El psicópata narcisista te eligió justamente por tus cualidades, por quién eres tú, por todas las cosas buenas que le atrajo de ti, que él sabe que en su vida podría tener y que por eso intenta tomarlas, aspirarlas de ti y destruirlas para que ya no las sigas teniendo. El segundo es que te sucedió porque no sabes poner límites. Recordemos que en el bombardeo amoroso la transgresión de límites no se da de buenas a primeras. Es decir, van siendo pequeñitos detalles basados en el amor romántico, que el amor romántico es muy violento, pero que tú lo ves como muestras de amor y en realidad son muestras violentas de dominación. Ok, entonces te fueron desbloqueando nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces no había manera de que tú tuvieras en ese momento la conciencia de saber que esto estaba sucediendo porque tú lo llamabas amor. Entonces no es que no sepas poner límites, es que estas personas saben cómo funciona el mecanismo de los seres humanos y se aprovechan de los mitos del amor romántico. La otra idea es que la ley del espejo existe. Esta frase de que lo que te choca te checa es totalmente falsa. Puede ser que hayan cosas, conductas o situaciones que te parezcan muy familiares, que tú mismo seas de esa manera y que te provoquen a lo mejor cierta adversión. Es como cuando dicen que a veces el hijo con el que te llevas peor es el hijo más parecido a ti. Suele suceder. Pero aquí es muy importante también entender que también hay cosas con las que no te identificas. Hay personas como los psicópatas narcisistas que te eligen y que son exactamente todo lo contrario a ti. No son un espejo de ti, ¿ok? Entonces ellos son promiscuos, son personas egocéntricas, son personas em, sin escrúpulos. No es un espejo de ti, porque si tú fueras eso, no te hubieran elegido, porque no tendría nada que sacarte.
Es decir, en su vida, ¿no? Les hubieras dado ni un solo peso, ni amor, ni cariño, ni atención si tú fueras como ellos. Entonces, ¿qué podrían sacar de ti? Entonces, la ley del espejo, por favor, elimínala de su sistema. La cuarta, que son tus maestros de vida. No, no son tus maestros de vida. No puede venir a enseñarte una persona cruel, una persona desalmada y sin escrúpulos, cosas que ni esa persona tiene. ¿Ok? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ellos no tienen esa sabiduría para dártela. No son tus maestros de vida. Tú eres quien eres pese al maltrato, no gracias al maltrato, y tú eres quien decide si puedes o no, o quieres o no aprender alguna lección de lo que te sucedió para poder superar esto que está sucediendo. Pero también puedes decir, yo no quiero aprender nada y es muy válido, porque a final de cuentas el aprendizaje es un proceso individual, es un proceso único, es un proceso interno que depende de cada uno de nosotros. Entonces las cosas no pasan para que aprendes cosas porque tú decidiste aprenderlo para que la experiencia no fuera en vano, pero también tienes todo el derecho de decidir no aprender nada. Es revictimizador hacerle creer a la gente que les pasan situaciones dolorosas o complicadas porque tenían que aprender esa lección. No hay nada más falso que eso. Y la quinta, que escoges a tus padres antes de nacer o eliges a tus parejas para sanar aquello que tenías con tus padres. Es falso porque al menos hasta hoy en día no hay nada que nos confirme que tú tienes una conciencia antes de nacer y que tú realmente eliges a tus padres. Entonces es muy revictimizador para la gente, por ejemplo, que ha sido abusada, que ha tenido padres psicópatas o narcisistas, decirles, pues es que para qué te quejas, tú los elegiste. Es muy cruel hacer ese tipo de comentarios porque no es cierto y no tiene ninguna base. Pues pueden comentar la gente a lo mejor desde sus creencias espirituales, personales, pero que veas que una persona, un profesional de la salud esté diciendo estas cosas, ni al caso. Y aún así, las personas que practican espiritualidad, recordemos que en todos los ámbitos van a haber psicópatas narcisistas infiltrados. Entonces hay que analizar muy bien las ideas que nos quieren meter en nuestro sistema, porque a veces estas ideas nada más los ayudan a ellos para seguir violentándonos. Y que eliges a tu pareja para sanar, o sea, con base en lo que tienes que sanar. Cuando son psicópatas narcisistas, esta regla no aplica, porque tú no lo elegiste, ellos te eligieron a ti, te dominaron, te bombardearon amorosamente y empezaron este mecanismo de manipulación en el cual tú no tuviste absolutamente nada que ver, solo fuiste el objeto ante el cual decidieron poner en marcha todas sus técnicas, pero no tuviste realmente voluntad en nada de lo que sucedió. Por eso se llama estafa emocional, te estafaron. Les agradezco haber llegado hasta el final del video. Aquí están justamente nuestras redes sociales donde pueden contactarme, donde pueden encontrarnos justamente para tener más información al respecto. Les agradezco estar aquí. Esperemos seguir subiendo más videos. Déjenme en los comentarios si ustedes han pasado por una situación parecida, si ya se han topado con la experiencia de tener a un psicópata narcisista en sus vidas, si están en la etapa de la devaluación, si ya están en la etapa de descarte, cómo se dieron cuenta. Es muy importante porque sus experiencias y compartirlas les hacen sentir a las otras víctimas que no están solas, que claro que hay otras personas que han vivido lo mismo y que se puede salir de esto. No es el fin de tu vida, no es el fin de lo que conocías hasta ahora. ¿Sí? Tu vida se acaba hasta que tú dejas el plano terrenal. Tú eres el protagonista de tu historia. Entonces les agradezco mucho y pues hasta la próxima.